Un río de montaña baja helado desde los picos nevados. Golpea las rocas, forma espuma blanca y sigue, y sigue, y sigue. Han pasado semanas sin una sola gota de lluvia. El cielo lleva días completamente despejado. Y sin embargo ahí sigue, corriendo con la misma fuerza que la semana pasada. Tú cierras la llave del fregadero de tu casa, y el agua se detiene al instante. Pero este río no tiene llave. Nadie lo alimenta a mano. Y aún así, nunca deja de correr. Entonces surge la pregunta obvia, la que cualquiera se haría parado frente a esa corriente. Si no ha llovido, ¿de dónde sale toda esa agua? ¿Por qué no se seca en un par de días? ¿Cómo se secaría un charco en la vereda bajo el sol? ¿Y qué pasa realmente debajo de nuestros pies mientras ese río parece fluir solo, como si tuviera una fuente infinita escondida en algún lugar que no podemos ver? Lo cierto es que durante siglos esta pregunta desconcertó a filósofos, ingenieros y campesinos por igual. Algunos pensaban que el agua de los ríos se regeneraba sola dentro de la tierra, como si las montañas tuvieran una especie de órgano interno que fabricaba agua de la nada. Otros creían que existían enormes cavernas subterráneas conectadas directamente con el mar, y que de alguna manera el agua salada se filtraba, se purificaba sola y volvía a subir por las montañas. Ambas ideas suenan hoy a mitología, pero durante mucho tiempo fueron la mejor explicación disponible. La respuesta real es mucho más fascinante que cualquiera de esos mitos, y además está sucediendo ahora mismo, en silencio, bajo el suelo que pisas. Al final de este video vas a entender por qué existen ríos capaces de desaparecer por completo bajo tierra en un punto exacto del planeta y reaparecer kilómetros después en un país distinto, alimentando una cuenca completamente diferente a la que deberían pertenecer. Y también por qué, en varias regiones del mundo, esa fuente invisible que sostiene los ríos se está agotando mucho más rápido de lo que se puede reponer. Si te gusta entender los mecanismos ocultos detrás de lo que parece obvio, este es un buen momento para suscribirte, porque de eso se trata este espacio, de mirar bajo la superficie de las cosas que damos por sentadas. Para empezar hay que corregir una idea equivocada que casi todos tenemos sin darnos cuenta. Cuando pensamos en agua dulce disponible en la Tierra, casi automáticamente imaginamos ríos, lagos y glaciares. Pero esa imagen está incompleta, y de hecho está invertida. Del total de agua dulce líquida que no está congelada en glaciares ni casquetes polares, la inmensa mayoría no está en la superficie. Está bajo tierra. Se calcula que el agua subterránea representa alrededor del 30% de toda el agua dulce del planeta, mientras que ríos y lagos juntos apenas alcanzan una fracción minúscula de ese total, muy por debajo del 1%. Dicho de otra forma, si pudieras ver todo el sistema de agua dulce del planeta como un iceberg, lo que corre visible sobre la superficie sería apenas la punta que sobresale, y el resto, la masa gigantesca que sostiene todo, estaría escondida bajo tus pies. Esto cambia por completo la pregunta inicial. No es que los ríos generen su propia agua ni que exista una fuente mágica. Lo que ocurre es que existe un depósito descomunal, distribuido bajo casi toda la superficie terrestre, que va liberando agua hacia los ríos de manera constante, incluso cuando no llueve. Y ese depósito tiene un nombre técnico: acuífero. Un acuífero no es una caverna con un lago subterráneo, como muchas veces se representa en las películas. Es, en la mayoría de los casos, algo mucho menos espectacular a simple vista pero mucho más efectivo. Capas de roca porosa, arena o gravas saturadas de agua, como si fueran una esponja gigantesca enterrada bajo capas y capas de terreno. El agua no fluye ahí abajo como un río subterráneo visible, sino que se mueve lentamente entre los espacios diminutos que hay entre cada grano de arena o cada fisura de la roca. Cada vez que llueve, no toda el agua se va corriendo por la superficie hacia el río más cercano. Una parte sí lo hace. Esa es la que ves formar charcos y correr por la calle después de una tormenta. Pero otra parte se infiltra lentamente en el suelo, atravesando capas de tierra, raíces y roca fracturada, hasta llegar a una zona donde todos los espacios disponibles ya están completamente saturados de agua. A esa zona se le llama nivel freático, y marca literalmente la frontera entre el suelo húmedo de arriba y el acuífero saturado de abajo. Piensa en una esponja de cocina completamente seca. Si le echas un chorro de agua encima, al principio el agua se queda solo en la superficie. Pero si sigues vertiendo agua poco a poco, con el tiempo la esponja entera queda empapada, y si la aprietas por cualquier lado, sale agua goteando por todas partes, no solo por donde la mojaste. El terreno bajo tus pies funciona exactamente así, solo que a una escala descomunal, y en lugar de segundos. El proceso de saturación puede tardar meses, años o incluso siglos, dependiendo del tipo de roca y de cuánta lluvia caiga en esa región.
Y aquí aparece la pieza que responde a la pregunta inicial. Cuando un río atraviesa una zona donde el nivel freático está más alto que el propio lecho del río, el agua subterránea no tiene más remedio que salir. Se filtra directamente desde las orillas y el fondo del cauce hacia el río, empujada simplemente por la gravedad y la presión del agua acumulada arriba. A ese aporte constante, invisible, que sostiene un río incluso en plena sequía, los hidrólogos lo llaman flujo base. Y en muchos ríos del mundo, durante los meses secos, prácticamente el 100% del caudal que ves corriendo proviene exclusivamente de esa fuente subterránea, no de ninguna lluvia reciente. Esto explica por qué un río de montaña, alimentado por un acuífero bien cargado, puede seguir corriendo con fuerza semanas después de la última lluvia. No es magia ni es una fuente infinita. Es, literalmente, la tierra exprimiéndose poco a poco, liberando el agua que absorbió meses o años atrás. Para dimensionar esto, cuando los hidrólogos analizan el caudal de un río a lo largo de un año completo y separan matemáticamente cuánto proviene de lluvia reciente y cuánto proviene de ese goteo subterráneo constante, descubren que en muchas cuencas templadas el flujo base puede representar entre el 40% y el 90% del agua total que transporta el río durante los 12 meses, dependiendo del tipo de suelo y del clima de la región. Es decir, buena parte de lo que llamamos el río ni siquiera es, en sentido estricto, agua de lluvia reciente. Es agua de lluvias pasadas, algunas de hace meses, otras de hace años, que ha estado esperando su turno bajo tierra antes de finalmente asomar a la superficie. Hasta aquí todo suena razonablemente ordenado. Llueve, el agua se filtra, se acumula, y luego sale lentamente para sostener el río. Pero surge de inmediato una segunda pregunta, más incómoda que la primera, y que va directo al corazón de lo que nos interesa. Si un río nunca deja de correr, ¿qué garantiza que esa reserva subterránea no se acabe? ¿Qué pasa en regiones donde pueden pasar meses, o incluso la temporada seca entera, sin una gota de lluvia significativa? Si el acuífero no se recarga, ¿no debería el río simplemente detenerse tarde o temprano? La respuesta depende enormemente del tipo de terreno por el que corre ese río, y aquí es donde el sistema se vuelve mucho más caprichoso de lo que parece. No todos los acuíferos se comportan igual. Algunos, formados por arena y grava, sueltan el agua muy lentamente, como una esponja apretada con suavidad, garantizando un goteo constante durante mucho tiempo. Pero existe otro tipo de terreno, formado principalmente por roca caliza, que se comporta de una manera completamente distinta, casi opuesta: el terreno kárstico. La roca caliza tiene una particularidad química. El agua ligeramente ácida de la lluvia la disuelve con relativa facilidad a lo largo de miles de años, abriendo grietas que se ensanchan poco a poco hasta convertirse en auténticos túneles, galerías y conductos subterráneos, algunos lo bastante grandes como para que una persona camine de pie dentro de ellos. En estas regiones, el agua no se filtra lentamente como en una esponja. Se cuela de golpe por grietas y sumideros, viaja rápido por canales subterráneos, y puede reaparecer kilómetros después con una violencia sorprendente, en forma de manantial. Este tipo de paisaje, llamado relieve kárstico, existe en muchísimas regiones del planeta, desde el sur de China hasta los Balcanes, pasando por buena parte del Caribe y el centro de Estados Unidos, y en todas ellas se repite el mismo comportamiento errático: ríos que aparecen de la nada al pie de un acantilado, arroyos que se desvanecen por completo en mitad de un bosque sin ningún motivo visible, y cuevas kilométricas esculpidas exclusivamente por agua que decidió tomar el camino de abajo en lugar del camino de arriba. En Indiana, Estados Unidos, existe incluso un curso de agua conocido popularmente como el Río Perdido precisamente porque buena parte de su cauce histórico quedó seco de forma permanente cuando el agua encontró una ruta subterránea más eficiente a través de la piedra caliza, dejando un cañón vacío que hoy se puede recorrer caminando por lo que antes era, literalmente, el fondo de un río. Este tipo de terreno produce uno de los fenómenos hidrológicos más desconcertantes que existen, y que durante décadas confundió a ingenieros de un país entero. No porque el agua realmente deje de correr en algún punto, sino porque parece hacerlo justo delante de nuestros ojos, mientras en realidad sigue corriendo, invisible, unos metros más abajo. Es la prueba más extrema de que un río nunca se detiene. Simplemente, a veces, deja de ser visible. En el sur de Alemania, en la región de Suabia, nace el río Danubio. Su curso, en teoría, debería recorrer miles de kilómetros hacia el este, atravesar varios países de Europa Central y del Este, y desembocar finalmente en el Mar Negro. Ese es su destino oficial según cualquier mapa. Pero cerca de un pequeño tramo entre las localidades de Immendingen y Moringen,
ocurre algo que contradice ese mapa. El lecho del Danubio, en esa zona, atraviesa una franja de roca caliza fracturada, llena de grietas y sumideros. Y en ciertas épocas del año, especialmente durante los meses más secos, buena parte del caudal del río simplemente desaparece. No se evapora, no se desvía visiblemente hacia ningún otro cauce en la superficie. Se cuela directamente dentro de las grietas del propio lecho del río y desaparece bajo tierra, ante los ojos de cualquiera que esté mirando. Durante mucho tiempo esto fue un misterio local, casi una curiosidad de pueblo. Pero a finales del siglo XIX, un grupo de investigadores decidió resolverlo de una vez por todas usando un método sencillo pero contundente: colorantes trazadores. Vertieron una gran cantidad de tinta en el agua que se hundía en esos sumideros del Danubio, y luego se dedicaron a vigilar todos los manantiales conocidos de la región para ver dónde reaparecía ese color. La respuesta llegó desde un lugar que, a primera vista, no debería tener ninguna relación con el Danubio: el manantial de Aach, conocido como Aachtov, uno de los manantiales más caudalosos de toda Europa, situado a más de una decena de kilómetros de distancia. Y lo verdaderamente sorprendente no fue solo la distancia recorrida bajo tierra en tan poco tiempo, sino hacia donde fluye el agua una vez que emerge en ese manantial. No continúa su viaje hacia el Mar Negro, como le correspondería como parte del Danubio. En cambio, alimenta un arroyo que desemboca en el lago de Constanza y de ahí fluye hacia el río Rin, terminando finalmente su recorrido en el Mar del Norte, a cientos de kilómetros de distancia y en una cuenca oceánica completamente distinta. En otras palabras, una parte del agua que nace como Danubio nunca llega a ser Danubio de verdad. Se escapa bajo tierra a mitad de camino y termina su viaje formando parte de otro río, en otra cuenca, desembocando en otro mar. Pero en ningún momento ese caudal deja de correr. Solo cambia de nombre, de ruta y de destino final sin que nadie en la superficie pueda notarlo. Durante los meses más secos del año, este fenómeno puede llegar a ser tan intenso que el lecho del Danubio en ese tramo específico queda completamente vacío, seco, sin una sola gota de agua superficial visible, mientras el caudal completo del río continúa su viaje invisible, kilómetros bajo el suelo bávaro, camino de un destino distinto al que cualquier mapa le asignaría. Este fenómeno ha sido documentado y medido durante décadas, y se sabe que en algunos años el tramo seco del Danubio puede extenderse durante más de 100 días, generalmente concentrados entre finales de verano y otoño, cuando el caudal general del río baja lo suficiente como para que toda el agua disponible se pierda por completo dentro de esas grietas calizas antes de recorrer la distancia habitual en superficie. Incluso se han hecho intentos de ingeniería a lo largo del siglo XX para sellar parcialmente algunos de esos sumideros con hormigón, intentando frenar la pérdida de caudal hacia la cuenca vecina, con resultados solo parcialmente exitosos, porque el agua, tarde o temprano, siempre termina encontrando una grieta nueva por la que colarse. Para dimensionar lo que significa este trasvase subterráneo, el manantial de Aach, el punto donde toda esa agua finalmente reaparece, no es un hilo de agua discreto ni una fuente decorativa de pueblo. Es uno de los manantiales de mayor caudal de Europa, capaz de expulsar varios miles de litros de agua por segundo de forma prácticamente constante durante todo el año, alimentado en gran parte por esa agua robada al Danubio kilómetros atrás. Visto desde arriba, con un mapa en la mano, el fenómeno completo resulta casi difícil de creer. Una cuenca hidrográfica que se supone perfectamente delimitada por las montañas y los valles visibles en la superficie, resulta tener una fuga permanente hacia la cuenca vecina. Una frontera invisible bajo tierra que ningún mapa topográfico tradicional podría haber predicho sin las pruebas con colorante que la revelaron. El caso de este río que cambia de cuenca bajo tierra parece un capricho geológico aislado, casi una anécdota curiosa para sorprender en una sobremesa. Pero en realidad es la demostración más extrema y visible de algo que ocurre, de forma mucho más silenciosa, prácticamente en todos los ríos del planeta. La relación entre lo que corre por la superficie y lo que se mueve bajo tierra no es una calle de un solo sentido. Es un intercambio constante, en ambas direcciones, y ese intercambio es precisamente lo que mantiene viva la corriente incluso en ausencia total de lluvia. Durante buena parte del año, la mayoría de los ríos reciben agua desde el acuífero, sostenidos por ese flujo base del que hablamos antes. Pero durante las crecidas, cuando llueve intensamente y el nivel del río sube por encima del nivel freático circundante, el proceso se invierte. Es el propio río el que empieza a filtrar agua hacia el terreno, recargando el acuífero que meses después volverá a devolverle el favor. Es un sistema de vasos comunicantes constante, respirando entre la superficie y el subsuelo, sin que la mayoría de nosotros lo notemos jamás mientras caminamos junto a la orilla.
Los hidrólogos tienen incluso un término para describir esta doble personalidad de un mismo tramo de río. Lo llaman condición efluente cuando el río gana agua del subsuelo, y condición influente cuando el río pierde agua hacia el subsuelo. Y lo curioso es que un mismo río puede comportarse de una manera en un tramo y de la manera opuesta apenas unos kilómetros más adelante, dependiendo de cómo varíe la altura de nivel freático bajo ese punto exacto del cauce. Es perfectamente posible que un río esté recibiendo agua subterránea con generosidad en las montañas, para luego, al llegar a un valle con terreno más permeable, empezar a perder buena parte de ese mismo caudal hacia un acuífero distinto, más abajo, sin que absolutamente nada de esto sea visible a simple vista desde la orilla. El río que ves parece uno solo, continuo y uniforme, pero en realidad está teniendo una conversación constante y cambiante con el terreno que lo rodea, tramo por tramo. Ahora bien, este sistema, tan elegante y aparentemente autosuficiente, tiene un límite, y ese límite se está poniendo a prueba en distintas partes del mundo de una manera cada vez más preocupante. Los acuíferos se recargan a un ritmo natural que depende del clima de cada región, y ese ritmo puede ser extremadamente lento. Hay acuíferos profundos cuya agua tardó cientos, o incluso miles de años, en filtrarse hasta ahí desde la superficie. Cuando extraemos agua subterránea más rápido de lo que la naturaleza tarda en reponerla, ya sea para riego agrícola, consumo urbano o uso industrial, el nivel freático empieza a bajar de forma sostenida, año tras año. Uno de los ejemplos más citados por hidrólogos de todo el mundo es el acuífero de Ogallala, en el centro de Estados Unidos, uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del planeta, que abastece de riego a una porción enorme de la producción agrícola del país. En algunas zonas de esta región, el nivel del agua ha descendido más de 30 metros desde mediados del siglo pasado, y en ciertos puntos concretos la extracción ha superado con tanta holgura a la recarga natural que se estima que, de mantenerse el ritmo actual de consumo, algunas áreas podrían agotar prácticamente sus reservas explotables dentro de este mismo siglo. Durante mucho tiempo, medir cuánta agua subterránea se estaba perdiendo en distintas regiones del planeta era extremadamente difícil, porque, precisamente por definición, esa agua está escondida bajo tierra, y no se puede simplemente contar a simple vista como se cuenta a nivel de un lago. Eso cambió de forma notable con la llegada de satélites diseñados específicamente para medir variaciones diminutas en el campo gravitatorio de la Tierra. Cuando una región pierde una cantidad masiva de agua subterránea, literalmente pierde masa, y esa pérdida de masa altera de forma minúscula pero medible la gravedad local, un cambio que estos satélites son capaces de detectar desde el espacio. Gracias a esta tecnología, los científicos han podido confirmar, con datos duros y no solo con estimaciones locales, que regiones enteras como el norte de la India, el Valle Central de California o partes de Oriente Medio están perdiendo volúmenes de agua subterránea equivalentes a miles de millones de toneladas cada año. Un ritmo de vaciado que en muchos casos supera ampliamente la capacidad natural de esas regiones para volver a llenarse. Cuando un acuífero se agota o su nivel cae por debajo del lecho de los ríos que dependían de él, ocurre exactamente lo contrario de lo que vimos antes. En lugar de que la tierra alimente al río, es el río el que empieza a perder agua constantemente hacia un subsuelo cada vez más seco y hambriento, como si la esponja, en lugar de escurrir agua, empezara a absorberla de todo lo que la rodea. Ríos que durante generaciones corrieron todo el año, alimentados de forma confiable por su flujo base, comienzan a mostrar tramos secos cada vez más largos, cada vez más frecuentes, durante la temporada seca. No porque haya dejado de llover exactamente igual que antes, sino porque la reserva invisible que sostenía ese caudal durante los meses sin lluvia se ha ido vaciando silenciosamente, extracción tras extracción, muy por debajo de nuestros pies, donde nadie puede verla directamente hasta que ya es demasiado tarde para notarlo a simple vista. Si volvemos ahora a esa imagen inicial, la del río de montaña que sigue corriendo semana tras semana sin una gota de lluvia, la respuesta ya no parece un misterio, sino algo casi inevitable una vez que entendemos el mecanismo completo. Ese río nunca estuvo solo. Lo que ves correr sobre las piedras es apenas la manifestación visible de un sistema muchísimo más grande, más lento y más silencioso, que respira bajo el suelo desde hace siglos, almacenando en secreto la lluvia de temporadas pasadas para liberarla poco a poco, gota a gota, exactamente cuando la superficie más la necesita. Cada río que nunca deja de correr es, en el fondo, la prueba de que en algún lugar bajo esa cuenca existe una reserva bien cuidada, cargada durante años de lluvias anteriores. Y cada río que empieza a secarse de forma anómala, en temporadas donde antes nunca lo hacía, es también una señal, mucho menos poética,
de que esa reserva invisible se está vaciando más rápido de lo que la naturaleza logra rellenarla. Hay algo casi contradictorio en todo esto, y vale la pena detenerse un momento a pensarlo. El agua subterránea es, al mismo tiempo, uno de los sistemas más resistentes y más frágiles que existen en la naturaleza. Resistente porque puede sostener un río durante meses sin necesitar ni una gota de lluvia nueva, actuando como un colchón invisible contra la sequía. Y frágil porque, una vez que ese colchón se vacía a un ritmo mayor del que tarda en llenarse, recuperarlo puede llevar generaciones enteras, no temporadas. No es como una presa que se vuelve a llenar con las lluvias del año siguiente. Es un proceso lento, medido en décadas o incluso siglos, dependiendo de qué tan profundo y qué tan compacto sea el terreno que almacena esa agua. La próxima vez que veas correr un río, especialmente en plena sequía, vale la pena recordar que lo que estás viendo en realidad no es el fenómeno completo, sino solamente su punta visible. El verdadero protagonista de esa corriente lleva meses, o años, trabajando en completo silencio, muy por debajo de donde alcanza tu vista. Y hay algo más que conviene tener presente antes de terminar. Ese depósito subterráneo no reconoce fronteras entre países, ni derechos de propiedad, ni límites administrativos dibujados sobre un mapa. Un mismo acuífero puede extenderse por debajo de varias regiones o incluso de varios países a la vez, alimentando ríos que en la superficie parecen pertenecer a cuencas completamente separadas. Lo que se extrae de un pozo en un extremo del acuífero puede, con el tiempo, notarse en el caudal de un río a decenas de kilómetros de distancia, en un lugar donde nadie relacionaría directamente ambos hechos. El agua que corre frente a tus ojos hoy podría depender, en parte, de decisiones tomadas sobre un pozo que ni siquiera puedes ver, en un terreno que ni siquiera sabías que estaba conectado al tuyo. Si este video te ayudó a entender lo que realmente pasa bajo el agua que ves correr todos los días, cuéntame en los comentarios si conocías el caso del río que cambia de cuenca bajo tierra, y compártelo con alguien a quien también le guste este tipo de misterios cotidianos. Y ya que hablamos de agua que desaparece sin explicación aparente, ¿qué pasaría si te dijera que existen lagos enteros capaces de vaciarse por completo en cuestión de horas, sin ninguna sequía de por medio, y sin que nadie note una sola gota derramándose por ningún lado? Esa es una historia para el próximo video.